Shalom a todos, mis amados hermanos. Hag Samea, que Adonai, en su infinita misericordia y bondad y amor, sea con nosotros en este día, día de visitación, de impartición, un día grandioso, un día maravilloso, como lo es esta celebración del día de Pesaj. Hoy, con gran gozo, estuvimos comenzando el día, dando la bienvenida a este día 15 del mes de Abid, con ese majestuoso Seder que no le faltó nada, que estuvo repleto primeramente de gozo, de amor, de bendición, y también con todos los elementos que tuvimos en el Seder, cada uno de los elementos con mucho símbolo espiritual, y la vigilia que fue excepcional, grandiosa, maravillosa. Tuvimos hasta las 6:15 de la mañana aquí al pie del cañón como obreros y siervos de Adonai, batallando, y le ganamos al sueño. Le ganamos. Luego después el sueño nos ganó, pero hasta la hora pautada estuvimos y llegamos. Luego nos fuimos a descansar y aquí estamos. Después de ese descanso merecedor, estamos ya con las pilas recargadas para seguir celebrando Santa Convocación, como a nuestro Padre le agrada, le gusta. Para esta tarde, junto con todo el programa que ya hemos desarrollado, tenemos esta enseñanza, la enseñanza de Bikurim y la cuenta del Omer, que están, íntimamente relacionadas, porque cuando hablamos de Bikurim, estamos hablando también de la cuenta del Omer, esa festividad tan preciosa que hay en nuestro pueblo y que, bien lo decía el Roe ayer, por más de 3.500 años. Se dice rápido, pero hay que verle la cara. Hay que verle la cara porque yo tengo 50 y pareciera que son como no sé tantos años, ¿verdad? 50, no se imaginaba. Imaginen 3.500 años. ¿Eh? Y nuestro Padre no se equivoca. Él dio los mandamientos, dio estas convocatorias, dio estas festividades perpetuamente, y aquí se está cumpliendo. Y aquí estamos nosotros. Y está todo el pueblo de Israel, porque esto no es una cosa inventada por nosotros, no es una cosa loca. Estamos hablando de un pueblo completo, un pueblo que está dispersado por el mundo entero, y en todos los lugares del mundo se estuvo en la noche de ayer y en el día de hoy celebrando esta preciosa convocatoria de Pesaj. Nos unimos, a pesar de las distancias, a pesar de las divisiones, vamos a decir, doctrinales o como vayan, nos unimos para celebrar esta santa convocación. Cada uno a su estilo, cada uno con su ceder, pero todos con el mismo enfoque. Ese enfoque que no lo damos nosotros, sino que lo da la Torá. Esa Torá preciosa que el Señor nos dio. Dándole gracias al Padre por todo ello, por toda la provisión, por todo lo que nos ha regalado. Maravilloso, todo hermoso. Y seguimos. Estaremos, como ya les decía, desarrollando el estudio de lo que tiene que ver con Bikurim y la cuenta del Omer. Continuamos celebrando. Ahí tenemos todo lo que ya empezó desde ese día 28 de marzo, ese día Shabbat en la tarde, que comenzamos con toda esta festividad, siendo el 28, el 10 de Abid, y así hemos seguido celebrando estas santas convocaciones. Ya estamos ahí en el cronograma o en el programa en el día jueves 2 de enero. Quiere decir que ya hemos avanzado en el calendario de nuestro Padre, que es el que nosotros seguimos. Ya estamos entonces en el día 15. Estamos cerrando el día 15, que es el primer día de los panes sin levadura, que es el día grande, es el día de la rememoración, el día que salimos de Egipto,
un día especial. Terminando este día, tenemos pues todavía muchas bendiciones. Ahí tenemos entonces que del día 10 al día 13 la revisión del Cordero, el día 14 el ayuno de los primogénitos, ese mismo día, el día 14, tuvimos el memorial en la tarde y en la noche, ya entonces entrando el día 15, estuvimos anoche con el Seder de Pesach y lo que fue la vigilia hermosa y preciosa. Ahora, a partir de este día se nos avecinan 7 días donde nos vamos a tener de el Hametz, de la levadura de pan. Toda levadura de pan entonces por estos 7 días está prohibida. ¿Quién lo prohibió? El Padre. Fíjate que la Torá es tan estricta con esto que dice que cualquiera que coma levadura será erradicado, echado de la presencia de nuestro Padre, del campamento de Israel. Por eso esto es tan serio y nosotros le damos esa connotación. Pero sabemos que eso es un punto. Por encima de eso hay algo más fuerte. No solo es no comer el pan con levadura, sino también es comer el pan sin levadura. Por encima de eso tenemos lo espiritual, que tiene que ver con el ser interior, que es erradicar todo mal, todo pecado, todo aquello que nos separa del Padre, que aunque no se ve, está ahí latente y hace muchísimo más daño que lo físico. Pero partimos por lo físico. Y de hecho, más fácil es lo físico que lo espiritual. Sabemos que lo espiritual es una batalla ardua, porque es luchar contra nosotros mismos muchas veces. Entonces, por 7 días estaremos entonces comiendo maxot y dejaremos el hametz por estos 7 días. Esos 7 días se cumplen, como ya lo hemos visto, el día miércoles 8 de abril, que sería el 21 del mes de Abid, por la tarde. A la caída del sol de ese día miércoles, ya entonces cesan y terminan los panes sin levadura. Ahora tenemos esta festividad de Bikurim, que para efectos nuestros, algunos lo interpretan de otra manera, ¿okay? Respetamos lo que pueda hacer otra comunidad. Sin embargo, nosotros acá interpretamos que Bikurim es al anochecer de este día, entre el día 15, por supuesto, terminando el día 15 y comenzando el día 16 de Abid, que será entonces todo el día de mañana, el día viernes 3. Entonces tenemos Bikurim comenzando en esta festividad. Ahora, ¿qué marca Bikurim? ¿Por qué Bikurim comienza hoy en la noche? Porque Bikurim es la primicia que se daba de la primera cosecha, que es la de cebada, que ya lo veremos en la enseñanza. Esto está asociado a la cuenta del Homer, que también comienza hoy. Comienza hoy porque es Bikurim. Bikurim entonces es la primera ofrenda o lo mejor de esa ofrenda de cebada, de esa cosecha de cebada, y eso marca, como dice la Torá en Baikra, esta cuenta, la cuenta del Homer, hasta, por supuesto, llegar a ese día especial que será el día 50, donde el Eterno nos ha ordenado que ese día debemos celebrar Santa Convocación, conocida como Shavuot, para completar las festividades de primavera. Entonces tenemos Bikurim en la noche. Bikurim en la noche. Y junto con esta festividad, entonces comenzamos con esta cuenta del Homer. Dice Baikra, para tener la referencia dentro de la Torá, 23, versículo 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Ahí tenemos entonces la referencia con respecto a esta celebración de Bikurim. Y esta celebración de Bikurim no es otra que el mandato de la Torá a traer estas primicias de estos primeros frutos de la cosecha. Cosecha de la cebada. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado que la cebada reventaba primero que los demás granos, en este caso del trigo, que también va a marcar una primicia, pero en Shavuot, porque revienta más tarde. Pero esto entonces nos lleva al entendimiento de esta primicia. Ahora, esto no es solo físico, esto también tiene una aplicación espiritual y profética que va más allá de lo físico. Pero uno ve la Torá, vemos la Torá, mis amados hermanos, y nos damos cuenta que el Señor es tan sabio que arregla todo para que nuestro andar espiritual esté asociado, esté mezclado con nuestro andar diario, con el andar diario. Y fíjense cómo asocia a las primicias al hecho de la cosecha que tiene que ver con el alimento, con la comida que está estipulada como uno de los elementos más necesarios para el ser humano. Sin comida no podemos vivir en este mundo. Necesario es la comida. Por eso esto no va a detenerse, no va a pararse nunca. El trabajo, el campo, todo esto que es cotidiano nunca va a cesar. Y por eso entonces no va a cesar tampoco las órdenes de nuestro Padre de honrarle y glorificarle a Él con estas primicias. Eso entonces es lo que encontramos en la Torá. Tenemos esa expresión, la expresión en el castellano, primicia, pero que tiene un respaldo en el hebreo aún superior, con la palabra hebrea reshit, que está estipulada en el hebreo con el número 7225 del Strong. Reshit significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primicia, principal, principio. Ahora, cuando vemos esta expresión reshit, no solo es que es lo primero, sino que también debe ser lo mejor. Debe ser lo primero, pero debe ser lo mejor. Lo que le vamos a entregar al Padre debe ser lo mejor, porque lo mejor es lo primero. Es lo primero. Lo vemos en la Escritura también con algunos elementos que quizás a veces pueden confundirnos. Por ejemplo, el caso de hombres de fe. Y esos son los mejores. ¿Cuáles son los mejores hombres? Los de fe. Por eso están en Ibrín 11. Tenemos ejemplos entre Isaac e Ismael. Isaac e Ismael, vemos allí siendo Isaac algo mejor. ¿Por qué? Por la fe que le respalda. ¿Me entiendes? Sin embargo, no fue el primero. Pero pasa a ser el primero. ¿Por qué? Porque es lo mejor y al Padre se le va a dar lo mejor. Tenemos el mismo caso con Jacob y Esaú. No fue el primero Jacob, pero fue el mejor y pasó a ser entonces el primogénito, la primicia, lo mejor. Entonces, cuando hablamos de primicia, no solo es que es lo primero, sino que es lo mejor. ¿Por qué? Porque el Padre merece lo mejor, lo mejor. Cuando hablamos de dar, tenemos esa manito que
es un símbolo de dar. Dar, hay que dar entonces, primero, valga la redundancia, lo primero. Segundo, lo mejor. Y tercero, lo escogido. No podemos dar entonces al Padre cualquier cosa, sino que tiene que tener esta connotación de ser lo primero, lo mejor y lo escogido. Porque así es que trabaja nuestro Padre. Nuestro Padre es excelente en todo. La misma Escritura nos dice que es un Elohim de orden. Y cuando habla de orden, ese orden se cumple porque Él no salta los parámetros, Él los cumple. Así nosotros también, como hijos de Él, estamos llamados a cumplir cada uno de los parámetros de la Torá para entregar al Padre lo primero, lo mejor y lo escogido. Ahora, cuando hablamos de lo primero, esto respeta. ¿Qué respeta? Un orden. Es evidente el respeto del orden. Y así es que le gusta al Padre. Cuando hablamos de lo mejor, estamos hablando de calidad. La calidad se impone. ¿Se impone contra quién? Contra la mediocridad, contra la desidia. Cuando hay calidad, entonces vemos que sobresalta, sobresale. Y tercero, lo escogido tiene que ver con un criterio. Ese criterio que está amparado en nuestras vidas por un discernimiento. ¿Y de dónde viene ese discernimiento? De la Torá. La Torá es la que nos aporta el discernimiento y nos da criterio para escoger. Y escoger lo mejor. Y entregarle a nuestro Padre lo mejor. Ahora, cuando eso pasa, cuando eso se da, dentro del orden espiritual, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos que todo funciona y la bendición de Adonai fluye. Como lo establece la misma escritura allá en Mislés, capítulo 3. Proverbios 3 lo habla. Que si somos fieles a Adonai con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dentro del ámbito espiritual va a haber una orden del cielo que en nuestras vidas va a haber bendición. Y si nos vamos a el profeta Malaquí, que es Malaquía, ¿qué dice él? Probadme ahora en esto y ¿qué va a pasar? Y que va a venir del cielo bendición hasta que sobreabunde. De ahí entonces que estos criterios que estamos hablando de lo primero, lo mejor y lo escogido, traiga toda esa función especial a nuestras vidas. Parece que se acabó el espacio en el disco, pero bueno, vamos a continuar. Leemos Bereshit, capítulo 4, versículo 3 al 4. Siempre tenemos este ejemplo porque, bueno, es categórico. El ejemplo de Caín, en el versículo 3 y 4, dice la escritura que Caín llevó a Adonai una ofrenda del fruto de la tierra, conocido en hebreo como pri. También Hebel o Abel llevó de los primerizos, Becorá, de allí la expresión Bikurí, de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Adonai consideró a Hebel y a su ofrenda. Es interesante poder seguir recordando hasta hoy. ¿Por qué? Porque hasta hoy nosotros seguimos teniendo la misma lucha. La misma lucha que tuvo Caín la tenemos nosotros. Pero estamos llamados hoy a seguir nosotros prevaleciendo contra esa lucha interior, esa lucha que está dentro de nosotros, que muchas veces nos lleva a ver las cosas de manera displicente y a pensar de que
el Señor entiende si yo le llevo algo bueno o si yo le llevo algo malo, el Señor no hay problema. Y esa es la lucha que puede haber en nosotros. Y por lo tanto al Señor se le presenta cualquier cosa. Esa es la lucha que puede haber en una persona que no ha comprendido los asuntos espirituales. Pero cuando vemos la escritura que dice que Caín llevó a Adonai una ofrenda, estamos hablando de que él dio algo, él ofrendó algo. ¿Qué nos muestra la escritura? Que no es suficiente ofrecer algo. Que si le vamos a llevar algo al Señor, tiene que ser lo mejor. La Torá destaca que también su hermano lleva una ofrenda. Pero lo que lleva el hermano, ¿cómo es? Agradable a los ojos del Señor. Agradable al Padre. Dice la Escritura, y también Hebel llevó de los primorizos Becorá. Mientras que Caín lleva una ofrenda, ¿qué hace Hebel? Lleva lo mejor. Lleva lo mejor. Y a eso es que estamos llamados. Hoy estamos siendo llamados nuevamente, sobre todo porque ya el tiempo se está acabando. Y mientras más cerca está la redención, necesario es para nosotros alinearnos en este orden espiritual que la Torá nos traza. Dice la Escritura también en Mishlei, que ya citábamos, versículos 9 y 10, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiere decir que la abundancia que pueda haber en nosotros, en nuestra vida, no solo material, sino también espiritual, está asociada intrínsecamente a la acción nuestra como creyentes. ¿Cuál acción? De traer, de darle al Señor lo mejor. Como dice Mishlei, proverbio, honra a Adonai con tus bienes. ¿Y cómo honrarlo a Él? Si no es entregando a Él lo mejor. Porque las primicias es lo mejor, es lo escogido, es lo primero. Y eso necesitamos nosotros cada día comprenderlo. No puede haber ningún criterio por encima de eso. Y si hay un criterio encima de ello, entonces ese criterio es maligno. No viene del Eterno, viene del maligno. Y nosotros como hijos de Adonai debemos rechazarlo categóricamente. Así debe ser nuestra vida, como esa cesta. ¿Cómo ven esa cesta? Abundante, llena de frutos. ¿Por qué? Porque al Señor se le da abundantemente para recibir abundantemente. Ese es el principio que encontramos con las primicias. Cuando celebramos esta festividad, es lo que debe prevalecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Surge la pregunta, de verdad, ¿quién da a quién? ¿Quién da a quién? Porque si nosotros vemos en profundidad, en una tercera dimensión, una dimensión más profunda, ¿con qué nos encontramos? La Escritura nos dice en 1 de Yohanan, capítulo 4, versículos 19 y 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. El que ama a Adonai, ame también a su hermano. ¿Qué nos dice Yohanan? Claramente que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos amó primero. Y nos ha enseñado ese amor. Un amor que se debe extender no solo a Él, sino según el contexto, también a los hermanos. Para que exista la armonía en Israel. Cada rojodesh nosotros declaramos y decimos que se restaure la armonía en Israel.
esa armonía que se ha perdido por todo esto que hemos vivido y todo lo que se ha vivido históricamente. Ahora, cuando nosotros amamos y ponemos entonces al Señor de primero, estamos ayudando a esa armonía, a que se restaure esa armonía. Vemos entonces que no hemos sido nosotros los precursores de este amor, sino que ha sido el Padre quien nos ha amado. Todo lo que nosotros tenemos, todos los bienes, todo lo que viene a nuestra vida, aún nuestros cuerpos, nuestros corazones, todo le pertenece al Señor. Él es el que lo ha dado. Él es el que nos ha colmado y llenado de favores. Ahora, si así es, entonces cuando nosotros le estamos dando a Él, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es regresando. Regresando. Él nos dio primero. Entonces Él tiene la supremacía, Él tiene la honra y el honor. Nosotros estamos dando porque Él nos dio. Y ahí la gloria es menor. La gloria es mayor cuando nosotros damos sin que alguien nos haya dado ninguna vez. Pero si alguien ya nos dio y nosotros le damos, lo que estamos haciendo es regresar. Ahora, eso no es malo. ¿Qué es eso? Eso es agradecimiento. Eso es amor recíproco. Pero sabemos entonces que cuando alguien ama sin que otro le haya amado, eso es puro amor. Eso es algo que sobresale. Y ese es el nivel de nuestro Padre. Por eso cuando decimos que damos al Señor, tenemos que revisar ese concepto porque realmente Él es el quien nos da a nosotros. Meir, que es Marco en los escritos apostólicos en el capítulo 12, versículo 28 al 31, nos dice: y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yehoshua: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Vemos que el mismo Mesías, cuando se le inquiere, se le pregunta sobre cuál es el primer mandamiento de todo, no está hablando del orden en que se dio, no, sino que está hablando de ¿qué? De la importancia. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Yehoshua responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, un solo Señor es. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y todo lo que tienes, todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande, el principal. Y el segundo, dice él, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Y así estaremos cumpliendo todo lo que el Señor nos establece en la Escritura. Y vemos que es el pago, que es el respaldo de ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora, quien no ama al Señor está fuera de un elemento que se llama gratitud, porque el Señor es el que nos da todo. En Baikra 23, 16, 17 se nos habla y dice: hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días, y entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina, horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Adonai. Se nos habla entonces de una primicia en Pesaj de cebada,
porque era lo que primero reventaba en el tiempo de la primavera, y posteriormente en Shavuot, 50 días después de Pesaj, se daba otra primicia, cuando el templo estaba establecido, que es la primicia que se da en Shavuot. Esta es del trigo. Se hacían entonces 2 panes de 2 décimas de flor de harina, pero harina de trigo. ¿Ok? Y eso se presentaba como esa ofrenda mecida, dándole al Señor lo mejor del alimento que producimos, lo mejor para el Padre. Para el Padre, como primicias. Esa palabra primicia es la palabra hebrea bikur. Bikur, que es la forma singular de la expresión bikurim. De allí entonces se desprende este nombre o el nombre de la festividad que ahora estaremos celebrando a la caída del sol. Tenemos que esta expresión bikur, primeros frutos de la cosecha, primicia, fruta temprana. ¿Por qué? Porque esta guarda unas características singulares. Generalmente en los árboles la primera fruta es la que se lleva toda la savia y resulta ser la más grande, la más hermosa. Así es también en los animales. Esta expresión bikur viene de la palabra bakar. Bakar es reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano de una mujer o un árbol. Entonces vemos cómo se asocian estos términos para darnos a entender el significado de esta expresión bikurim. 2 primicias. 2 primicias que, bueno, al momento traen confusión porque, bueno, dice, pero bueno, ¿cuándo es bikurim? ¿Es un día o es el otro día? ¿O son los dos? La Escritura nos habla claramente de 2 tiempos. 2 tiempos donde se tienen que llevar esas primicias. Ahora, no solo estos 2 tiempos, porque posteriormente había que entregar otros tipos de primicias que tenían que ver con las primicias de todo el resto de los árboles frutales. ¿Ok? Porque no solo era de la cebada y del trigo o de los otros granos que reventaban en Israel o que se daban en Israel. Pero estos dos puntos como primicia no solo están suscritos al ámbito cotidiano de la cosecha, ¿cómo diríamos? De la parte agrícola, no, sino que despuntan en un ámbito espiritual, profético. Y esto es lo interesante de esto. Entonces, cuando hablamos de 2 primicias, una en Pesach y uno en Shavuot, estamos hablando de 2 tiempos espirituales, proféticos, que marcan al pueblo de Israel. No solo en aquel momento cuando salen de Egipto, sino también ahora con la redención final. Y ya lo veremos. Tenemos en la Escritura, en una de las plagas que se dio en Egipto, la plaga de granizo y fuego, que está en Shemot 9:24 y que tiene un paralelo en Revelaciones 8:7 y Revelaciones 16:21. ¿De qué estamos hablando? De la plaga del granizo y fuego. Dice Shemot 9:31-32. Así pues, el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada, es decir, a vid, y el lino en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Tenemos ahí entonces la comparación entre uno y otro. Mientras que la cebada estaba espigada, ya estaba seca, lista para ser cosechada y procesada y dar el producto que se da con la cebada, el trigo y el centeno estaban verdes. Y por eso el fuego no los consumió. Quizás dañó una parte, pero no consumió todo. No lo consumió. Y es la referencia que encontramos en aquel momento histórico con Shemot.
Ahora, siguiendo un orden celestial, encontramos en la Escritura una explicación que da una persona autorizada, con un gran conocimiento de estas cosas, que nos dice Rav Shaul. 1 Corintios 15, 20 al 23 dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como Reshit, primicias de los que duermen. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Entonces fíjense cómo se habla de un orden que no terrenal, sino un orden celestial. Por supuesto, este orden terrenal que se está dando con Pesach y Shavuot, con la cosecha de cebada y de trigo, es una referencia, es una sombra profética a esto que está hablando Rav Shaul en 1 Corintios 15, cuando nos dice, pero cada uno en su orden, el Mesías, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, que tiene entonces toda esta simbología especial que ya hemos explicado, pero que vale la pena recordarla. ¿Qué tenemos entonces? Según las palabras de Rav Shaul, primero ¿quién? Mashiach, como esa ofrenda del Homer. Lo primero que se traía en este día, al terminar el día 15, el sacerdote llevaba la gavilla y entonces se daba esta primicia, que simboliza ¿a quién? Al Mashiach. Luego, dice el orden, los muertos en el Mashiach, que serán resucitados también. Y, posteriormente, los que vivamos. Ahora, los que vivamos, claramente es una referencia a eso que es tardío. ¿Y qué es tardío en todo esto? El trigo, porque todavía estaba verde, y como está verde no se puede cosechar, y por eso todavía no se ha dado el reino. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho trigo verde que no está listo para la cosecha, pero que ya está llegando el tiempo, y el tiempo ha llegado de esa cosecha, la famosa gran cosecha. El tiempo de la cosecha ha llegado para cosechar entonces ese trigo. Fíjense que el Mesías nos habla de la cizaña y el trigo. No habla de la cizaña y la cebada. Habla de la cizaña y el trigo. Porque ya la cebada, como sombra profética, ya se estableció. Ahora, ¿qué queda? El trigo. Y junto al trigo, ¿qué está? La cizaña. Y los dos están creciendo juntos. ¿Y qué le dijeron? Señor, ¿será que arrancamos la cizaña? Y él le dijo, no, porque si arrancan la cizaña también terminarían arrancando el trigo. Déjenlos crecer los dos. Y en el tiempo y en el momento preciso, entonces vamos a cosecharlo y los vamos a separar. Ese trigo es los que vivamos. ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías. Ese es el orden que encontramos en Primera de Corintios. También pudiéramos referenciar rápidamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, shofar, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces ese es el orden. Mashiach, los muertos en el Mashiach. Después, nosotros, ¿quiénes? Los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es entonces el orden celestial. Ahora, cuando hablamos de Yehoshua es la figura preponderante. Ajá, decía hermano. Exacto, esa es otra figura
para referenciar el mismo momento profético, que serían la cizaña, representa a los cabritos, y el trigo representa a las ovejas, a los dóciles, a los obedientes, y entonces representa dentro del ámbito profético ese momento que vemos en Matitiajo capítulo 25, en el juicio a las naciones. Excelente. Tenemos a Yehoshua. Yehoshua, la figura principal. Él es la primicia. De hecho, él debe ser el primero en todo para que el orden se cumpla. Él es el primogénito de Miriam. Matitiajo 1, 23 al 25. Primero en su casa. Segundo, es el primogénito de Elohim Padre. Ibrín 1, 6. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la supremacía. Él es aquel a quien el Padre ha establecido y delegado todas las cosas. Él mismo dijo, toda potestad me ha sido dada. Por eso entonces pasa a ser como ese primogénito del Padre. Es el primogénito de toda la creación. Toda la creación se sustenta en él, por él y para él, como dice Colosenses 1:15. Cuarto, es el primogénito de entre los muertos. Revelaciones 1 al 5. Es el que ha vencido la muerte. El primero en vencer la muerte, ¿quién es? Yehoshua. ¿Para qué? Para no morir jamás. Ahora nosotros también tenemos la misma aspiración de vencer la muerte. Quinto, el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20 al 23. Es el principio de la creación de Elohim, Revelaciones 3:14. Y octavo, es el preeminente, Colosenses 1:18. Es decir, por encima de todo. De hecho, también Filipenses narra y dice que el Señor lo estableció ¿a dónde? En lo más alto, por encima de todo, para que en el nombre de Yehoshua toda rodilla se doble, para demostrar que Él es el primogénito, Él es el principio de todo, el que tiene la primacía. Ese es nuestro Yehoshua. Y entonces, cuando nosotros estamos celebrando Bikurim, estamos haciendo alusión profética a Yehoshua, como esa primicia, como lo mejor. Si traemos lo mejor, nosotros entonces estamos dando con el orden, estamos dando con la armonía celestial. Si no traemos lo mejor, entonces nosotros estamos, como decía el faraón, ¿cómo es que decía el faraón? ¿Ah? El orden cósmico se destabiliza. Somos nosotros los que tenemos en la mano mantener ese orden espiritual. El Señor ya lo hizo. El Señor entregó a lo mejor y lo mejor es Yehoshua, como lo dice la Escritura, sin pecado. Entonces, a la hora hoy de nosotros venir a la presencia del Señor y traer primicia de lo mejor que el Señor nos ha dado, la tenemos que traer con este referente, con este cuadro, con esta visión, Yehoshua. Yehoshua en nosotros. Y que seamos nosotros también esa primicia, lo mejor para nuestro Padre. Amén. Bueno, Haxamea Bikurim, que podamos celebrar este Bikurim con todo y que este año que comienza seamos lo mejor para nuestro Padre, esa ofrenda maravillosa que se presenta ante el Señor, como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero no hemos terminado, continuamos celebrando. Y en esta celebración también tenemos que destacar otro elemento asociado a Bikurim, que es la cuenta del Omer. Tenemos la cuenta del Omer, que como vemos, ya estamos entonces aquí en Bikurim, y Bikurim nos da el comienzo de esta cuenta del Omer. Una cuenta del Omer que para nosotros, a pesar de que ya llevamos varios años, no son muchos, pero a pesar de
de no ser muchos, ya tenemos un establecimiento, ya estamos establecidos, ya conocemos, ya sabemos, y eso nos ayuda a avanzar. Es lo que el Señor quiere, que avancemos en este tiempo. Tenemos entonces que comienza con este día, hoy, en el calendario secular, jueves 2 de abril, en el calendario de nuestro Padre, tenemos el día 16, que comienza con esta caída del sol. Ya está el sol cayendo, faltaban apenas pocos minutos para terminar este día 15 y que comencemos entonces el día 16, que marca el inicio de esta cuenta. Cuando se traía entonces este bicurín, esta primicia de cebada, se tostaba esos granos y se llevaban al santuario, al templo. Ahí entonces el sacerdote decretaba el comienzo de la cuenta del Omer. A partir de ahí se contaban los días. Entonces todas las noches se comenzaba con este conteo hasta Shavuot, que va a dar entonces 7 semanas completas a partir de hoy. A partir de hoy entonces en la noche estaremos contando 7 semanas completas. Cada semana traerá grandes bendiciones a nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor busca, lo que el Señor quiere. Con esta cuenta del Omer, mis amados hermanos, ¿qué vemos? Contar no solo para tener una cuenta, sino también para recordar. Ya sabemos que es muy importante esa cuenta que llevamos de seguir contando el Omer y aprender de esta cuenta a ver los detalles, porque de eso se trata, pero también recordar. Cuando nosotros hacemos esta cuenta, nos trasladamos al pasado, pero también nos vamos a trasladar al futuro para unir las dos puntas y hacer y cumplir el plan grandioso de nuestro Padre. Ahora, ¿pero quién cuenta? ¿Quién cuenta? El que está apercibido. El que no está, no le importan las cuentas ni los números. El hecho de que una persona saque sus cuentas y lleve sus cuentas bien, eso lo habla de que es una persona ordenada. Ahora, el que está ordenado puede entonces con sus deberes, pero quien no está ordenado, ¿cómo puede con sus deberes? Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo no sé cuánto gano, yo no sé cuánto tengo que dar. Entonces, ¿cómo puede estar fiel? Si no está prestando atención a los detalles de su vida cotidiana para entregarle al Señor lo mejor. Es ahí donde nosotros debemos entender que esta cuenta del Omer es una gran ayuda para nosotros. Pero no solo dentro de ese ámbito cotidiano, físico, matemático, de cuentas y cosas como es, sino también de poder contar en favor de la espiritualidad que debemos agregar a nuestra vida, recordando cada uno de los momentos de nuestro pueblo cuando salió de Egipto, cuando estuvo en el desierto, sabiendo que el desierto es un momento muy especial para el pueblo, porque allí el Señor le procesó, así como hoy también nos está procesando a nosotros en este desierto que vivimos. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que no seamos los mismos, sino que cada día seamos mejores, también nosotros como ofrenda al Padre. 7 semanas contando el Omer. ¿Y qué figura se nos presenta? La figura de la forja. Y en una forja, ¿qué encontramos? Que el herrero, el forjador, ¿qué necesita? Necesita mucho fuego, mucho calor, para que ese material que es el hierro se ablande y con los golpes poderlo moldear.
Ya sabemos que esto es un arte muy especial y que se paga por este arte. El hierro forjado. ¿Cuántas cosas hay de hierro forjado y de mucho valor? Sobre todo cuando el hierro es de gran calidad. Ahora nosotros estamos llamados a ser fuertes como ese hierro de gran calidad. Un hierro que se mantiene. ¿Pero por qué? Porque ha sido forjado, procesado. La intención del Padre con estas 7 semanas no es solo que contemos los días, es que los días también cuenten y que a través de la memoria y del recuerdo nosotros podamos establecernos como ese pueblo, con una identidad firme, que no venga nadie ni nadie en un momento a vacilarnos porque nosotros estamos establecidos. ¿Quién se deja vacilar? ¿Quién se deja oscilar de ir y venir? Aquel que no está entendido. Pero si nosotros estamos entendidos porque contamos el Omer, porque contamos la semana y estas semanas cuentan verdaderamente para nosotros, entonces hemos sido forjados. Hemos sido pasados por el fuego en la forja y hemos sido moldeados. Y la figura que se da de ese molde es una figura preciosa. Es lo que el Señor entonces nos está llamando. 7 aspectos de santidad que encontramos en esta bendición tan especial. Primero, el amor. Segundo, el dominio propio. Tercero, la verdad, el gozo, el agradecimiento, la bondad y la humildad. 7 aspectos de santidad, que por mucho que nosotros los veamos, los estudiemos, nunca van a estar de más. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos provienen de la Torá, provienen del Padre. La fuente de estos aspectos de santidad no es mundana, es espiritual, es celestial. Y por eso entonces es tan importante estos 49 días que a partir de ahora, de esta caída del sol, vamos a comenzar a contar. En el pueblo de Israel se le da mucha importancia a esto. Tanto es que tenemos que estar pendientes que no se pierda la cuenta ningún día. Unir el principio con el final. Pelarse uno de los días simboliza como que nos quedamos en el camino. Ahora, ¿quién quiere quedarse en el camino? Nadie. Ahora nosotros aquí en nuestra congregación queremos aportar y queremos ayudar para que nadie se quede. ¿Y qué hacemos? Todas las noches, ¿verdad? Cuando hacemos nuestras actividades espirituales, bien sea la construcción de muros, la enseñanza de la semana, en el Kabbalah Shabbat, en el Shabbat, cuando hacemos el cierre, siempre vamos a hacer la cuenta desde aquí. ¿Para qué? Porque si a alguien se le olvida, nosotros lo ayudamos. Lo ayudamos. Porque la Torá quiere que recordemos. La Torá quiere que estemos pendientes de estos aspectos, que nunca se nos olvide. ¿Por qué? Porque estos aspectos forman parte de nuestra identidad. Nosotros sin amor, dominio propio, verdad, gozo, agradecimiento, bondad y humildad, ¿qué somos? Nada. Se pierde todo, la identidad. De allí que estos son los elementos que en esta cuenta seguimos. Esta cuenta de 7 semanas que tenemos en este tiempo. ¿Cómo vivimos? Siempre recordamos esto porque no cesa, sobre todo con la modernidad. La modernidad trae consigo que nosotros vivimos en un momento y vivimos en un tiempo acelerado. Las personas están aceleradas, van y vienen aceleradas, sobre todo en lugares que son más populosos. Los que han tenido la oportunidad de vivir o estar en una de las capitales del mundo se dan cuenta. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en Caracas, que es la capital aquí en Venezuela. Pero sé que algunos han podido ir a otras ciudades que aunque no sean capitales también son populosas, como en Colombia, ¿no? Que hay varias ciudades
grande. ¿Y qué vemos? La gente caminando y parecieran robots. Mira, y eso es, van y vienen, van y vienen. Por ejemplo, el bulevar de Sabana Grande en Caracas, eso es tremendo. Yo no sé cómo está eso, ¿no? Pero en aquel tiempo, el metro de Caracas, muy fuerte. La gente ahí en las transferencias, parece un robot. Mira, y ahí la gente no se para. Van caminando y caminando y caminando. Así es la vida en este mundo. Eso es lo que está empujando el sistema a vivir de esa manera. Entonces, vivimos corriendo desenfrenadamente. Desenfrenadamente. Los cambios de hoy hacia mañana son tan sutiles que perdemos la conciencia sobre los comienzos y los finales de nuestra vida. Porque así es el sistema. El sistema es alimentando esto de hacer más, de querer más, de tener más. ¿Y cuál es el perjuicio? El perjuicio es que olvidamos lo más importante. Como bien dijo el Mesías, aquel hombre que tenía tanto y tanto, ¿y qué dijo? No, es que yo tengo mucho. Le voy a decir al alma, alma mía, reposa, gózate, porque tienes muchos bienes. Y de aquí en adelante, mira, tienes asegurado tu vida. ¿Y qué dijo el Mesías? ¿Cómo le llamó? Necio. ¿No sabes que hoy vienen a pedirte tu vida? ¿Y dónde queda todo ese afán? La misma Escritura nos habla de no afanarnos por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Como dice Matitiajo 6:34, basta a cada día su propio mal. La cuenta del Homer nos enseña. La cuenta del Homer nos anima a vivir cada día como si fuera el último, con pasión, con fuerza, con determinación, pero espiritual, dando primacía, dando honor a lo que se le debe dar honor, no a las cosas de este mundo superfluas, sino a lo importante, a lo espiritual. Hacia allá nos lleva esta cuenta del Homer. El mandamiento de contar el Homer nos enseña a frenarnos un poco y a prestar atención a las cosas del día y reabrir nuestros corazones a lo verdaderamente trascendental. No podemos nosotros salir de nuestras casas si antes no hacemos la oración. ¿Ve? No podemos despertar o si no, inmediatamente después de ese despertar, no proferimos el Modeaní, el gracias Señor, por la vida, por lo que nos da. Hacia allá nos lleva entonces la cuenta del Homer. No es simplemente entonces contar los días, sino que los días cuenten para nosotros. El mandamiento de contar el Homer nos enseña a prestar atención a los detalles de la vida. Detalles importantes que van a ir marcando para nosotros. Viendo y haciendo. De eso se trata. No solo de ver, no solo de conocer, sino de hacer. Eso se va a dar en un proceso conocido como el proceso de transformación. Empezamos en un nivel y debemos terminar en otro nivel. El día 1 y el día 49. Y esto se va a dar en una escalera ascendente. Para ello necesitamos estos dos elementos. ¿Cuáles son? Vigilancia y diligencia. La vigilancia, que como hemos estudiado, nos permite y nos ayuda a estar atentos, a ver los detalles. Y la diligencia, que nos ayuda a ¿qué? A cumplir, a hacer. Estos dos elementos, entonces, aunados a lo importante de esta cuenta del Homer, nos va a llevar a los niveles superiores. Esos niveles superiores que vemos en la Torá. Ahora, este proceso de transformación, ¿dónde comienza? Si no es en Pesaj. En Pesaj pasó algo y está pasando y sigue pasando, que es que las cadenas
se rompen. Las cadenas simbolizan al faraón y el faraón simboliza al pecado, a la maldad en el corazón del hombre, que le ata, que le subyuga. Ahora, ese proceso de transformación lo inicia ¿quién? El Padre. El Padre da el inicio, el Padre da la chispa. Él nos libera. Pero el resto, ¿quién lo tiene que poner? Somos nosotros. Somos nosotros. Ese proceso de transformación nos lleva entonces a ver esto en dos dimensiones. Una primera, que es la libertad física que experimentamos con la salida en Pesaj de Egipto. Saliendo de Egipto se dio una libertad física para llegar al punto superior, que es la libertad espiritual que se da en Shavuot. Siempre lo hemos dicho y lo aprendimos desde el principio dentro de las raíces hebreas, que el asunto no era solo salir físicamente de Egipto, sino que Egipto saliera de nuestra mente y de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vimos claramente como muchos salieron de Egipto, porque traspasaron la frontera, cruzaron el mar, pero ¿qué nos damos cuenta? Que a pesar de que todavía, o a pesar de que ya no estaban en Egipto físicamente, de corazón, todavía vivían en él. ¿Por qué? Porque las prácticas evidenciaban que no había salido Egipto de sus corazones. Necesitaban llegar a Shavuot, llegar a Sinaí y recibir la Torá. Porque ¿quién es que va a convertir el alma? No somos nosotros. Es la Torá la que convierte el alma. Por eso vemos que este proceso de transformación que se da en Pesaj y termina en Shavuot es tan determinante. Ahora, ¿cuál es el puente que une estos dos puntos? De una libertad física a una libertad espiritual. La cuenta del hombre, que son los 49 días que hay entre una y la otra. Entonces termina Pesaj, que es hoy, el día 15, y en el mismo momento que termina este día 15, comenzamos esa cuenta hasta llegar a Shavuot para encontrar esa libertad espiritual. En Devarim 16, versículos 9 al 10, dice: contarás 7 semanas. 7 semanas. Comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en la mies. Empieza la hoz en la mies y lo primero que la hoz nos da es visto como la primicia. Ese reshit o bikurim. Entonces, cuando traigan esa primicia, dice: celebrarás la solemnidad de las semanas en honor a Adonai tu Elohim y darás una ofrenda voluntaria de tu mano, según te haya bendecido Adonai tu Elohim. Pero antes de hacer eso, debemos entonces contar estas 7 semanas. Dice: contarás 7 semanas, comenzando allí, cuando se mete la hoz, hasta este punto culminante de Shavuot, donde celebramos la solemnidad de la semana, Shavuot. Por eso es 7 semanas. De allí el nombre de la festividad Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot es semana. ¿Cuál es semana? Las semanas de la cuenta del hombre. Ahora, históricamente, acabamos de revivir la salida de Egipto con el Seder y la vigilia de Pesaj. Ahora nos toca seguir trascendiendo a nuevos días, con nuevas metas, con la actitud de un día a la vez. Cada día, cada semana. Cada día, cada semana. Fíjense que esta cuenta se hace primero, al comienzo, solamente los días. Pero a lo que va cayendo los días, ¿qué va a venir? También la semana. Y en la cuenta no solo mencionamos el día, sino que te mencionamos también cuántas semanas. Cuando llegamos al día 8 decimos:
Llevamos 8 días que se traducen en ¿cuánto? A una semana y un día. O llegar al séptimo que dice llevamos 7 días, una semana completa. Y así vamos hasta contar entonces los 49 días y las 7 semanas. Adonai nos pide trabajar en estos 49 días, 7 semanas, nuestro carácter. Porque ¿qué puede ser más importante? Para nosotros, ¿qué puede ser más importante? ¿El saldo en el banco? ¿Las posesiones? ¿La salud? ¿Qué puede ser más importante si no es moldear el carácter? ¿Por qué? Porque el carácter es el que nos va a permitir llegar a la tierra prometida. Ahora miremos el panorama bíblico y el desierto. ¿Por qué no entraron los que se quedaron tendidos en el desierto? Porque no refinaron el carácter. Fueron necios y una y otra vez cayeron. Hasta que Adonai dijo hasta aquí y decretó: ninguna de esta generación entrará en la tierra prometida, excepto Yehoshua, Bignú y Caleb. El resto se quedó. ¿Por qué? Porque no refinaron el carácter. No refinaron el carácter. Ahora estamos hablando también de una redención, también de una entrada, y necesitamos entonces refinar el carácter. Refinar nuestra personalidad paso a paso, día a día, tratando de ser mejores que ayer. Si no lo logramos, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense esto. Fíjense esto. Yo nunca he tenido esta oportunidad y dudo que la tenga, ¿no? Esto no es cosa de juego, ¿no? ¿Cómo es que se le llama esto? Se le llama escalar, pero también tiene su nombre, tiene otro nombre, ¿no? Alpinista también, pero ahí se le da esto, tiene varios nombres. Pero comenzar, ¿no? Y cuando uno comienza esto y llega a este punto, no hay vuelta atrás. ¿Qué hay que hacer? Constante. Porque quedarse en el camino, perder el tiempo que va a generar, que no se llegue. Bueno, usted lo puede ver cuando usted está haciendo algo, sobre todo las mujeres, ¿no? Que están en la casa calientitas haciendo todo. Llega un momento en que dice: voy a descansar. Se siente y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se le enfría el guarapo. Ahí, y para volver a arrancar cuesta. ¡Ay! Bueno, estos van poco a poco, pero constante. Y ya vamos a ver una frase ahí. Dándole. No pueden perder el tiempo. No se pueden desesperar porque un error puede perder la vida. Pero tiene que ser constante. Porque hay un peso. Ese peso que le está dando ¿para dónde? Para abajo. Él quiere para arriba, pero la cosa para abajo. Entonces tiene que ir dándole. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega arriba. Ahora, ¿qué es más importante para este señor en este momento? Llegar arriba. Lo demás queda ¿cómo? En segundo plano. Las cuentas que pagar, qué sé yo, que mañana tiene un examen. No, mira, en ese momento no voy a pensar en nada de eso. Ni que le llamen para recibir una herencia. Ya va, ¿no? Espérame que ahorita estoy ocupado con esto y tengo que concentrarme. Así debe ser nuestra vida. La concentración en lo espiritual nos debe llevar a entender qué es lo más importante. Filipenses 3:14 nos ofrece una visión de cómo debe ser esta su vida. ¿Qué dice Rab Shaul? Dice: prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Adonai en Yehoshua el Mesías. En otras palabras, no me detengo. Como este señor que está subiendo esa empinada. No se detiene. El día que nos detengamos, hermano, el día que dejemos de crecer, es mentira que nos vamos a quedar en el mismo lugar.
vamos para abajo. Cada día tiene su propio afán, su propósito, y tenemos la posibilidad y la meta de alcanzar ese propósito, y eso es lo mejor. Tomando un día a la vez, veremos cómo o que no existe desafío tan grande que no pueda ser superado con éxito si se abarca al estilo de Jacob. ¿Y cómo es el estilo de Jacob? Poco a poco. Pero también hay que imprimirle el estilo de Nahum. ¿Y cómo es el estilo de Nahum? Poco a poco, pero rapidito. Ahora, este rapidito, ¿cómo lo traducimos? El constante. El poco a poco, porque vamos sabiendo lo que vamos haciendo, pero el rapidito es la constancia, no detenernos. No detenernos. Así es, un paso a la vez, pero sin detenerse. Sin detenerse. Como el cuento de la liebre y la tortuga. Ahí está. Una fábula que nos entrega una moraleja donde se habla de, a pesar de ser lentos, podemos llegar primero. ¿Por qué? Por la constancia. Esa constancia. Así dijo Jacob cuando Esaf le dijo, hey, vente conmigo. ¿Y qué le dijo Jacob? No puedo ir contigo. Porque tu estilo es que vas por la vida corriendo y no prestas atención a los detalles. Yo no puedo ir así. Porque yo tengo una responsabilidad espiritual muy grande conmigo y con los míos. No, vete tú porque yo tengo que ir al ritmo de las ovejas, de los niños. Yo no puedo ir volando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser poco a poco, pero también tiene que ser ese rapidito. Amén. Los sabios dicen, cada día tiene vida propia. El día es un flujo único de energía aguardando ser canalizada dentro de la fibra del ser del hombre. Y si el Señor es el dador de la vida, entonces Él es el que dice cómo vivirla, cómo canalizarla. Nuestro carácter de hijo debe estar en continua transformación para pasar de un buscador de libertad a ser un buscador de espiritualidad. Está bien, es genuino, es sano querer ser libres y lo cantamos, pero también hay que ver que no podemos quedarnos en esa libertad física, sino llegar a esa libertad espiritual. Hay unos vínculos con Adonai que nos hacen espirituales. ¿Y qué hacemos con esos vínculos? Es lo que en estas 7 semanas nosotros vamos a estudiar. 7 aspectos expresivos de esa santidad, que repito, no viene del hombre, sino del Señor, del cielo. Cada uno de estos 7 aspectos se relacionan con una de las 7 semanas de la cuenta del hombre. Cuadra perfecto entonces, en cada semana, cada aspecto. 7 días para revisar cada aspecto que nos va a llevar al final de estas 7 semanas a ser mejores. Y eso es lo que el Señor nos está mandando. Amén. En la primera semana tenemos en esta escalada, en esta escalera, el amor. El amor es el componente que individualmente es el más poderoso y necesario en la vida. Amor es el origen y fundamento de todas las interacciones humanas. Es tanto dar como recibir. Nos permite llegar más alto y más allá de nosotros mismos. Sentir a otra persona y que esa otra persona nos sienta a nosotros a través del vínculo perfecto con nuestro Creador. Ese es el amor. Ese será entonces el inicio, la base de nuestra cuenta del Homer. No difiere del año pasado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que reafirmemos eso en nuestras vidas. Segunda semana. Dominio propio, Geburá. Esto se refiere específicamente a fortalecer el Neshama de uno para sobrepasar los obstáculos que están delante. Nosotros tenemos la capacidad de alcanzar las metas haciendo los sacrificios necesarios para obtenerlas. La meta final de cada creyente en el Mesías es ser una fuente de luz. Así nos lo dijo el Mesías, que somos luz del mundo.
En función de llegar a este fin, debemos someter nuestro ego y nuestros deseos a la inspección minuciosa de la Torá de Adonai, que es la que convierte el alma. Tercera semana, verdad. La verdad sincera no es amor ni dominio propio, sino que puede integrar a ambas, como ese canal que permite, ¿verdad?, que venga. Se accede a la verdad a través de la abnegación personal, elevándonos por encima del ego y predisposiciones, permitiendo tomar conciencia de una verdad más elevada. La verdad nos brinda una visión más clara y objetiva de nuestras necesidades y de las de los demás. Al introducir su verdad, nos liberamos de prejuicios personales, expresando lo que debemos ser, luz y sal para este mundo. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir. ¿Y qué viene? Gozo, alegría, sinjá. En la cuarta semana, entonces nosotros tenemos el gozo, la fuente de salud y belleza que el Padre nos ha dado. Es la alegría, es el gozo, es la sinjá. En Mishle 15:13 dice: un corazón alegre hermosea el rostro. Como atributo del espíritu de santidad, el gozo es una de las vivencias que debemos llevar donde vayamos, donde quiera que estemos. Gozo, alegría. Quinta semana, agradecimiento. Como hijos, nosotros debemos ser movidos por el verdadero agradecimiento, puesto que su fuente está en lo espiritual. Nuestra habilidad para ser verdaderamente sensibles en este sentido es lo que nos inspira a expresar agradecimiento. Frecuentemente nos resistimos a expresar agradecimiento por la fragilidad de nuestra autoestima. Cuando nosotros comenzamos el día con las palabras Modéani, te agradezco, estamos expresando nuestro agradecimiento al Padre y simultáneamente nos vemos a nosotros mismos como hijos, más que meras creaciones merecedoras de la vida. Sexta semana, tenemos la bondad. La bondad es la base misma de todas las relaciones. Lo que nosotros finalmente buscamos en las relaciones es bondad. Si nosotros vemos nuestro propio bien reflejándose hacia nosotros, amaríamos a otras personas aún más. Esto nos está diciendo que lo que estamos buscando en última instancia es un vínculo espiritual. Nosotros estamos buscando el rostro del Eterno. ¿Cómo Moshe? Ahora, para buscar ese rostro, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo debe ser? Debe ser a través de la bondad. Moshe le dijo: Señor, yo quiero ver tu rostro. ¿Y qué le enseñó? Toda su bondad, porque la bondad es el rostro del Eterno. Ahora, si nosotros también adquirimos esa bondad, en nuestra faz estamos mostrando ¿a quién? Al Creador. Y ahí la gente lo puede ver. Y como último punto y trascendental que tenemos, la última semana será la humildad. Humildad es reconocer claramente que nuestras cualidades y fortalezas no son propias, porque son dadas por Adonai para un propósito más elevado que simplemente satisfacer necesidades particulares. Humildad es reconocer lo pequeño que somos, lo que nos permite tomar conciencia de cuán grande podemos llegar a ser. El reconocer que nuestras fuerzas provienen de un lugar más elevado nos da el poder de resistir mucho más allá de nuestras aparentes capacidades. Te da parte de la fuerza de persistencia de Adonai. Eso es humildad. Esa será entonces nuestra séptima y última semana. Después de ahí, el día 49, entonces, Shavuot, la Torá, la bendición de Adonai a nuestras vidas. Amén. Entonces, serán en las 7 semanas que estaremos contando desde Pesach hasta Shavuot para llegar a estas preciosas y maravillosas fuentes de vida espiritual. Las 7 semanas entre Pesach y Shavuot
tienen el potencial espiritual para darnos la habilidad de hacer que nuestras vidas se desarrollen. El desarrollo espiritual que necesitamos. Nosotros podemos hacer que cada día cuente y lograr ser más espirituales de lo que jamás hubiésemos imaginado. El año pasado tuvimos la oportunidad, ahora el Señor nos las vuelve a regalar. Aprovechamos la del año pasado, ahora tenemos que aprovechar aún más la de este año para potenciar nuestras vidas espirituales. Amén. Así que bueno, Hachsamea para todos, amados, que podamos seguir adelante en esta carrera espiritual que el Señor nos ha establecido. Bueno, shalom a todos, amados.